Siguiendo en esta línea de charlas conferencias, quería continuar o enlazarme con un tema que yo asumí en los videos anteriores cuando hablé de poesía. Y se trata del movimiento cultural venezolano. Yo dije en una de esas grabaciones que el movimiento cultural venezolano está muy bueno. Y quiero enfocarme ahora en esa idea porque me parece importante que hablemos de un elemento muy positivo para Venezuela que muchas veces no se le da promoción ni difusión. El movimiento cultural venezolano, a pesar de la crisis que vivimos, a pesar de las dificultades que hemos tenido en los últimos años, es un movimiento muy completo. Es un movimiento muy completo porque en él ya se albergan múltiples opciones, múltiples posibilidades, múltiples manifestaciones artísticos, culturales, que demuestran una gran riqueza, una diversificación y además de eso también una profesionalización del ámbito. A pesar de las dificultades, de los problemas, de los encontronazos, esto es una realidad. Muchas veces el artista y el intelectual venezolano no se da cuenta porque, digamos, está enfocado más en la pugna, está enfocado más en la controversia. Bueno, ese es el tono que tenemos en este momento en Venezuela. Pero esa realidad del movimiento cultural venezolano existe. Yo soy testigo y además de eso soy también partícipe creativa e intelectualmente de ese movimiento. Y puedo decirles que es un movimiento que está muy bueno. Si uno va a los eventos, te puedo decir que eventos culturales y artísticos tenemos a diario en Venezuela. Y podemos encontrar día a día obras de teatro, presentaciones musicales, charlas, conferencias, acción docente, acciones didácticas dentro del ámbito artístico-cultural, no del sistema educativo, sino dentro del ámbito artístico-cultural también acciones didácticas, ¿no? Interrelaciones didácticas entre aprendices y profesores, eso también se da, y digamos, cubre tendencias, cubre perspectivas, cubre ideologías, cubre idiosincrasias, cubre hábitos, es realmente muy rico, pero al mismo tiempo está como nubilado por la tensión que vivimos, que por ejemplo no permite que tengamos una, una programación cultural, que cada ciudad tenga su programación cultural unificada. Pues no tenemos esa situación, ¿no? Esa condición. Ni siquiera tenemos un programa. Vamos a suponer que yo llegue a San Carlos, la capital del estado Cojedes, y pueda conseguir un programa de las actividades artístico-culturales que se desarrollan en San Carlos y en los alrededores, es decir, en todo el estado Cojedes. O sea, que yo tenga acceso a una programación. Eso no lo tenemos en Venezuela. Y por supuesto eso no ayuda a que el artista y el intelectual sea consciente de la riqueza y de la plenitud del movimiento cultural venezolano. Vamos a suponer que yo me base en mi experiencia personal exclusivamente, y entonces como yo tengo un año y medio sin tocar, yo voy a decir que la música en Venezuela está parada. No, un momento, el que está parado soy yo. Ha llegado un momento de parar. A mí me gusta parar en la música porque me gusta también descansar del ajetreo, descansar de la producción musical, que es también muy exigente, mucha responsabilidad. Y a uno le gusta como descansar, parar. Ahora, yo por eso no voy a decir que la música en Venezuela está parada. Es absurdo. Y con esto lo que quiero decir es que
basta ya de calificativos. O sea, hablar de el arte burgués, el arte popular, este tipo de cosas ya no tiene sentido. Y si nosotros observamos el movimiento cultural venezolano, tenemos la prueba de que no tiene sentido. Es decir, aquí se desarrollan las múltiples posibilidades que te da el arte y la cultura. En Venezuela se desarrollan las múltiples posibilidades que te da el arte y la cultura. Que no seamos conscientes de ello, bueno, eso es otra cosa. Yo por lo menos siempre hago mi esfuerzo y siempre estoy al tanto del movimiento cultural venezolano. Eso también desmiente el hecho de que uno sea un aislado. No, yo estoy al tanto del movimiento cultural venezolano y puedo decirles a ustedes con autoridad que el movimiento cultural venezolano ha llegado a una plenitud. Ha llegado a una plenitud. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, la década de los 50 en el siglo XX, hasta este momento, que son 66 años, en 66 años se ha confirmado y se ha diversificado el movimiento cultural venezolano. Es realmente una riqueza, una cualidad rica que tiene este país y que no se explota de un modo natural, además, porque es tu imagen en el exterior y es una imagen mucho más completa porque muestra un país activo, un país dinámico, un país esforzado, independientemente de las condiciones que tengamos de crisis y de conflicto en el país. El movimiento cultural venezolano no se ha detenido, más bien se ha desarrollado. Y lo que hay es una gran dispersión producida por el enfrentamiento y por la pugna. Pero cuando se hace el esfuerzo, como yo lo he hecho, de revisar el espectro completo del movimiento cultural, me doy cuenta de que se ha diversificado, que se ha profundizado, que se ha afianzado y que estamos en pleno desarrollo. Y además, una de las cosas que lo prueba es que ahora el movimiento cultural venezolano tiene una presencia afuera mucho más fuerte que antes. Ese proceso que también empezó en la década de los 50, con la primera política exterior seria, digamos, que Venezuela implantó a partir de los años 50, esa posibilidad, digamos, está presente. Es decir, que artistas venezolanos e intelectuales venezolanos hacían un trabajo en el exterior difundiendo la cultura venezolana, difundiendo el movimiento cultural venezolano. Pero desde los años 50 hasta ahora, al 2016, las cosas han cambiado muchísimo y el movimiento cultural venezolano goza de tal plenitud que ahora está en el exterior a través de artistas y de intelectuales venezolanos que trabajan en el exterior. ¿Tú me entiendes? En Brasil, en México, en Cuba, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en España, en Gran Bretaña. Es decir, conozco datos incluso de Corea del Sur, profesionales venezolanos, digamos, que son parte del movimiento artístico-cultural venezolano y que viven en el exterior. Y que de pronto pareciera que estuvieran separados de Venezuela, es la sensación que nos da, y resulta que no, que forman parte también del movimiento cultural y artístico venezolano. Y este es un paradigma que yo propongo porque el intelectual y el artista venezolano necesita un sentido global de afianzamiento. El artista y el intelectual venezolano tienen que comprender que Venezuela forma parte del mundo y que nosotros, los artistas y los intelectuales venezolanos, tenemos una comprensión del mundo y tenemos una expresión del mundo como cualquier otro país. Y que somos un país, digamos, cargado de una profesionalización de esta expresión, hasta el punto de que tenemos un movimiento vigoroso, completo, dinámico,
Cuando uno habla de estos términos, en estos términos en Venezuela, la coyuntura le cuesta como acceder a esa reflexión. Y yo estoy consciente de eso, porque tú hablas de una plenitud en una situación tan grave como la que vivimos hoy día, y las personas, digamos, creen que tú estás siendo optimista. Pero resulta que tú estás hablando de la pura verdad. O sea, tú estás hablando del movimiento cultural venezolano como un hecho concreto, como una realidad, como una verdad. No es algo ni positivo ni negativo, es una realidad. ¿Entiendes? ¿Por qué digo que es positivo? Porque, bueno, si lo comparamos con las cosas negativas, es positivo. Es altamente positivo porque demuestra que el país no se ha detenido, que el movimiento cultural, a pesar de la dispersión que se aprecia, es un movimiento bastante coherente, bastante completo e interesante y que tiene ya una gama que va desde lo nacional a lo internacional. Y eso, digamos, de buena manera, con calidad, con creatividad, con diversidad, lo que nos da una gran satisfacción. Yo como artista y como intelectual venezolano me siento satisfecho, me da una gran satisfacción de que sea así. Y de hecho yo desde hace varios años vengo diciendo que ya Venezuela no es un pueblo en términos artísticos y culturales. Eso hace muchos años se superó. Y quizás en la predisposición y el prejuicio de algunos artistas y de algunos intelectuales, esta autolimitación se ejerció de una manera automática, ¿no? Y yo vengo diciéndolo desde hace por lo menos 20 años, señores, el movimiento cultural venezolano es uno de los mejores del hemisferio, es uno de los más interesantes del mundo. Lo vengo diciendo desde hace más de 20 años, porque el movimiento cultural venezolano no depende del gobierno de turno, afortunadamente no depende de eso. Ni dependió en el pasado ni depende ahorita. El movimiento cultural venezolano siempre se manifiesta en su propia dinámica y es una de las cosas más valiosas que tenemos como nación. Y a los artistas y a los intelectuales venezolanos, perdón, les da un rango internacional, no un rango localista, no un rango pueblerino. Un poco por eso me molesta tanto la actitud pueblerina de muchos colegas, digamos, que están trabajando en grupitos y en bandos y en lotes, que eso pragmáticamente se puede hacer, pero no conceptualmente. O sea, tú no puedes hacerme o convencerme a mí de que una relación pueblerina con el arte y la cultura cuando no somos pueblerinos es digamos, algo provechoso. A mí eso no me aporta. Yo no puedo tener una relación pueblerina de lotes y de grupos y de distanciamientos por posiciones políticas, ¿no? O por condiciones políticas. Yo tengo que ver al movimiento de manera completa. Y por eso indistintamente me refiero a experiencias que he tenido tanto en la parte oficialista como en la parte opositora. Las críticas y los análisis siempre las incluyen a ambas, porque yo hablo del panorama nacional y hablo del panorama nacional no segmentado ni fragmentado, porque ya para eso tenemos la sensación que nos produce la propia pugna y la propia conflictividad que dificulta el entendimiento y la comprensión, y muchas veces una simple reacción no nos deja apreciar el aporte de un chavista o el aporte de un opositor. Entonces uno tampoco puede darse ese lujo. Yo leo a un autor que es de la oposición y que tiene una prosa excelente y que escribe muy bien, y eso a mí me da satisfacción porque él es venezolano, aunque sea de la oposición. O sea, igual ocurre con un poeta chavista al que le encuentro, digamos, logros
elogiables. A mí, digamos, yo no, yo no hago discriminación si es chavista o es opositor. Yo hago un deslinde, palabra clave, como lo he dicho ya en otras ocasiones, entre lo personal, coyuntural, y el arte con que se hacen las cosas. ¿Por qué? Porque a mí me interesa encontrar la coherencia que siempre está presente, que lo que tenemos es que estar conectadas o conectados, mejor dicho, con ese aspecto fundamental y que nos permita, digamos, con la evidencia, tomar una posición que no incluya la disputa, sino que incluya la calidad, por ejemplo. La calidad de un verso de un poeta chavista, la calidad de la prosa de un escritor de la oposición, son cosas que los unen en la calidad. Y eso es lo que uno busca. Y por eso puede hablar del movimiento cultural venezolano en los términos en que lo hace. Las actividades en el área de un bando, en el área de otro, son múltiples, son, digamos, muy ricas. Estamos, además, en proceso de, en los últimos 20 años, diría yo, hemos tenido, mejor dicho, un desarrollo de las publicaciones y de las ediciones muy rico, muy nutrido. Tú puedes armar una biblioteca muy completa con libros impresos en Venezuela desde hace 20 años. Y esos son logros, digamos, que muchas veces no tomamos en cuenta o los seccionamos. Entonces hablamos únicamente de los logros chavistas o únicamente de los logros de la oposición. Yo siempre voy a los eventos, como he dicho, tengo muchos años yendo a los eventos de un bando y de otro. Conozco muy bien la situación, conozco muy bien las diferencias y vuelvo a insistir en que ambas partes han hecho una contribución muy valiosa al movimiento cultural venezolano y el movimiento cultural venezolano, gracias a eso, es uno de los mejores que hay, es uno de los mejores que tenemos en el hemisferio y en el planeta. Siéntanse orgullosos y cuando salgan al extranjero hablen de este movimiento con orgullo. No, mira, en Venezuela se da esto otro, tenemos esto otro, incluso mira, en Alemania tenemos estos artistas, en Italia tenemos estos artistas, estos intelectuales, en Estados Unidos tenemos estos estudiosos, en Argentina tenemos estos artistas, estos estudiosos, mira, estos están en Brasil, estos están en Perú, estos están en Japón, estos están en Corea del Sur, estos están en China. ¿Tú me entiendes? O sea, tenemos el recurso humano ya elaborando, desarrollando, creando dentro del movimiento cultural venezolano, perteneciente al movimiento cultural venezolano, pero digamos en el extranjero. Y esas son referencias que un artista y un intelectual cuando salga de Venezuela tiene que usar. Tienes que usar esas herramientas porque llegó el momento en que el artista venezolano tiene que pararse en cualquier capital del mundo, en cualquier país del mundo, y llevar su estandarte de el oficiante de un movimiento rico, efervescente, productivo, dinámico y que está en plenitud de acción, en plenitud de desarrollo. Imagínense ustedes lo que eso significa. Y eso es un orgullo, no un orgullo tonto o un presupuesto, sino que es una realidad, que lo que tienes es que investigar, lo que tienes es que trabajar. Muchas veces la gente no entiende que para manejar esta información que yo manejo, yo tuve que trabajar, yo tuve que dedicarle horas, hombre, a ir a esos lugares, a meterme en la computadora, a revisar las programaciones, a hacer un arqueo de los periódicos, de las revistas. Todo eso tú tienes que leerlo. Tienes que leer eso, armar tu programación, porque la programación no está armada, armarla tú. Todo eso es trabajo, amigos. Y eso es lo que no entendemos muchas veces nosotros los venezolanos. Yo me incluyo. A nosotros nos cuesta entender que eso es trabajo.
A mí también me cuesta entenderlo, no se crean. Yo como venezolano también tengo un sentido de la utilidad muy desarrollada, soy utilitarista también, pero he aprendido con disciplina que el utilitarismo tiene sus límites, tiene sus limitaciones también, porque hay cosas que no tienen una utilidad directa, sino una utilidad indirecta y muchas veces tan importante como la utilidad directa y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Y digamos, eso también forma parte de tener una conciencia artística e intelectual seria, no disparatada, no es un asunto de locura, no se está loco, sino es un asunto de disciplina, de trabajo, de dedicación horas hombre, de llevar registros, de constantemente estar haciendo estos análisis. No se crean que este es un análisis que yo inventé ahorita. Esto es un trabajo que yo estoy exponiendo en esta charla conferencia y que pone en atención el hecho de que el movimiento cultural venezolano está muy bueno y que se ejerce nacional e internacionalmente. Es decir, el movimiento cultural venezolano ahora, hoy en día, tiene una presencia internacional. Y eso tenemos que, uno, sentirnos orgullosos. Dos, aprovecharnos de eso para dejar bien claro que no somos ningunos recién caídos de las matas. Y tres, que vamos a llevar arte y cultura de primera calidad a cualquier lugar a cualquier lugar a donde vayamos. Y eso es importante para la nación, importante para el país, porque nosotros los venezolanos tenemos esta contundente realidad de tener un movimiento cultural muy bueno, al que tenemos que investigar, al que tenemos que prestarle atención y difundir. Y al mismo tiempo, si eres partícipe, bueno, seguir participando como lo haces, con calidad, con dedicación, con entrega. Eso es algo sumamente valioso. Eso es algo sumamente valioso para la nación. Y es importante que aquellos que profesan el oficio de intelectual y de artista lo sepan, y también aquellos que no son artistas e intelectuales que también lo sepan, porque ellos también, digamos, pueden contribuir a que esto sea, digamos, algo que les aporte a ellos satisfacciones, le aporte informaciones, conocimientos, disfrute. Que esas cosas son las que realmente completan al movimiento cultural. Es decir, el movimiento cultural venezolano también necesita de la sociedad venezolana. Y la participación de la sociedad venezolana es indispensable para el movimiento. Y de hecho eso está ocurriendo, pero como digo, no tenemos una forma de verlo claramente. Hay que hacer una investigación. Fíjense, yo tengo varios años haciendo esta investigación y por eso llego a estas conclusiones. Pero si me hubiese quedado como usualmente nos quedamos, no hubiese llegado a esta conclusión. Es decir, vería difícil o vería poco claro el movimiento cultural venezolano. De hecho, así me ocurría. Lo veía poco claro, lo veía distorsionado. Y una vez que empecé a hacer la investigación, comencé a comprender que lo que ocurría era que la disputa, la pugnacidad, ha creado una distorsión tan fuerte que no permite ver el movimiento tal y como es. Y que uno tiene que hacer un esfuerzo, digamos, con la información, con los datos, con las programaciones, con los eventos, con las indicaciones, revisarlas, leerlas y, digamos, darse cuenta de cómo se complementan, a pesar de que son enemigos, se complementan en el movimiento cultural. Y eso es fabuloso porque te da una distensión y te permite ver, digamos, con los pies en la tierra, una realidad que demuestra que no es el fin, sino que por el contrario vivimos una plenitud
del movimiento cultural venezolano. Algo que a muchos les costaría trabajo creer. Buenos días.